Buenas tardes, maestro. En este video lo que vamos a ver son dos ideas de cada una de las hadas que se realizaron, por lo que en cada uno de los puntos voy a tener que explicar pues lo que yo entendí, ¿no? Lo que yo entendí y lo que íbamos viendo en el transcurso de este ciclo escolar. En la primera hada, más que nada, pues es como que un inicio de qué es la antropología, ¿no? Hicimos una tabla con la maestra Ana Laura en su momento, que más que nada pues se veía lo que desconozco y lo que quiero saber sobre la antropología. En la antropología como ciencia, pues lo que conozco es de que es una ciencia que estudia como que las características físicas, culturales de nuestros antepasados. En su momento pues yo quería saber pues qué era la antropología, ¿no? ¿Qué estudiaba? Porque la verdad tuve que investigar qué era para saber qué tanto se veía en estas áreas. Y así como vi que pues se enfoca en ese lado de investigar sobre las personas de hace tiempo, sus características físicas y todo eso, tiene ramas, porque no solamente es antropología y ya no. La antropología pues se abarca con varias ramas, y por lo que pude investigar en su momento, pues la antropología, hay antropología cultural, que pues se ve qué hacían en su tiempo esos, ¿cómo se llama? ¿Qué hacían en su tiempo las culturas? ¿Qué comían? ¿Qué realizaban? ¿Qué tipo de actividades hacían? Tanto para conseguir productos de ropa o de alimentos. Esa es antropología cultural. En la antropología lingüística, como pude investigar, se enfoca más que nada a las lenguas antiguas que existieron hace tiempo. Yo la verdad desconocía todo esto. No sabía que esta área estudiaba tantas cosas, que abarcaba mucho, porque por ejemplo yo solo mencioné antropología cultural y antropología lingüística, pero hay bastantes. No podría mencionarlas porque no me acuerdo muy bien de los nombres. Esos de cultural y lingüística fueron los que yo mencioné en mi hada. Por lo que hubieron también dos conceptos que nos hicieron investigar de qué era la diversidad. Y por lo que pude entender de qué es diversidad, es la variedad de cosas que se puede encontrar en un lugar, ya sea en una cultura, la diversidad que se puede encontrar culturalmente, la diversidad de alimentos. Eso es lo que significa diversidad. Ese fue uno de los puntos que vimos en nuestra tabla. La verdad, esa definición sí me la sabía más o menos. En la otredad, la verdad fue un punto en que yo en su momento tuve que preguntarle a la maestra, porque no sabía muy bien qué quería dar a entender qué era otredad, perdón. Por lo que pude entender de que es cuando alguien tiene diferentes tipos de pensamientos, pero se le respeta y al final damos a entender que somos iguales. Eso es lo que entendí. La otredad es eso, de que hay diferentes formas de pensar, pero aunque la otra persona tenga diferente forma de pensar, se respeta su idea. No es algo que esté incorrecto, por lo que ahí llega el punto de eso es lo que significa otredad o otredad. Vimos qué era la antropología en la primera hada y pude mencionar las cosas que se investigaron, como que pues investigó qué era sus ramas y unas definiciones que nos pidieron investigar. Ya después en la siguiente hada lo que vemos es alguna de las subramas que se pueden encontrar. Son 4: antropología biológica, antropología arqueológica, antropología lingüística y antropología sociocultural. A mí personalmente las que me llamaron la atención, y voy a hablar un poco sobre ellas, son la antropología arqueológica y la antropología lingüística. Al investigarlas pues me llamaron mucho la atención, porque pues eso va a ser de lo que yo voy a estudiar. A mí me gustó un poco sobre el tema que te quieren, más que nada los temas que se ven en esas ramas, pero voy a ir explicando pues qué es lo que se llegan a ver en una de las ramas que yo escogí. En la antropología arqueológica, la definición, o mejor dicho, lo que se ve en esa rama, es que estudia más que nada los comportamientos de los seres humanos según lo que se llega a encontrar de ellos, de los restos. No sé si me explico.
de los restos que se llegan a encontrar de Lucy o cualquier tipo de cualquier tipo de herramienta o algo así que estaba en ese momento, pues ayuda mucho a la antropología biológica. A eso se enfoca, a que según los encuentros. Bueno, y como nos pudimos dar cuenta, en el Hada 1 lo que se busca es adentrarnos un poco sobre qué es la antropología, ya que pues no estábamos muy familiarizados con la antropología. También ver qué tipo de ramas se ven en la antropología y algunos conceptos que tuvimos que investigar para saber y comprender las siguientes hadas. En esta Hada 2 que voy a mencionar ahorita, lo que vimos fueron 4 ramas, que fue la antropología biológica, la antropología arqueológica, la antropología lingüística y la antropología sociocultural. De estas 4 ramas yo solo voy a escoger 2 que a mí me llamaron la atención, y ya que es un área de la que yo voy a estudiar, pues me llama mucho la atención. Estas dos ramas que escogí fueron la antropología arqueológica y la antropología lingüística. Lo que se enfoca un poco la antropología arqueológica es según los restos que se encuentran en un lugar, ya sean los huesos o herramientas, utensilios o hasta con los alimentos, y se llega a encontrar un poco sobre qué tipo de alimento se consumía en ese lugar, se puede hacer los estudios de qué tipo de actividades tenían que realizar esas personas para tener ese alimento, si tenían un tipo de utensilio, qué tipo de mineral utilizaban, dónde lo conseguían, qué tipo de actividades tenían que hacer para conseguir ese material. Eso es lo que se enfoca la antropología arqueológica. Según los restos que se encuentren, investigar sobre nuestros antepasados. La antropología lingüística, como lo dice el nombre, pues va relacionado un poco sobre las lenguas que se utilizaban en las culturas antiguas. Esto ya lo vamos a ir como que recalcando ahorita en un momento, sobre que se buscaba, lo que se enfoca es saber sobre qué tipo de lengua se utilizaba y su tipo de uso lingüístico. Ok, y ahorita voy a mencionar uno de los campos que se llegaba a encontrar en cada una de las dos. En la antropología arqueológica se puede encontrar la paleoecología, que se enfoca en estudiar la relación de los seres humanos con el entorno. La paleobotánica, que es más que nada estudiar la vegetación de esos ciertos tiempos. La arqueoastronomía, que se enfoca en estudiar los astros. La epigrafía se dedica más que nada a estudiar los escritos antiguos. Esos son uno de los campos que se llegan a ver en la antropología arqueológica. Se me va. En la antropología lingüística se ven los campos de lingüística descriptiva, que se enfoca en estudiar la sintaxis y la gramática de las lenguas. También se llega a ver la literatura, estudia los escritos y los textos que se llegan a ver de esas culturas. También la lingüística histórica, que más que nada se enfoca a reconstruir los orígenes de la lengua y las familias que llega a tener las lenguas. Y la sociolingüística estudia el uso actual de las lenguas de ese tiempo. Si en ese tiempo pues hay una relación con las lenguas que tenemos hoy en día, la arqueología lingüística se enfoca en estudiar eso, ver qué tanta relación tenemos con alguna de las lenguas antiguas. Algunas de las características principales de la antropología arqueológica es la reconstrucción de características del ser humano, y aparte pues que está dividido en 4 campos. En la antropología lingüística,
una de las características principales se enfoca en los sonidos y en las palabras y sintaxis que se podían usar en esas lenguas, y también estudiar qué tipo de lenguaje y escritos se utilizaban en ese tipo de culturas. En eso se enfoca la antropología lingüística. Y ya para finalizar, pues mencionar un poco sobre lo que se puede vivir cotidianamente en estas ramas. En la antropología lingüística se podría decir, cuando tú mandas un mensaje a tus amigos, ahí estás usando esta rama, porque pues estás usando una forma de comunicarte, y para eso se estudia eso, para saber cómo te estás comunicando, tu escritura, tu lengua. Eso sería como un ejemplo de lo que hoy hacemos y que está relacionado un poco a esta rama. También pues en la antropología arqueológica, algo que nosotros normalmente podamos hacer cotidianamente, pues cuando vas a un museo y ves las cosas de los utensilios, la estructura de un ser humano como el de Lucy, el tipo de animales que cazaban y todo eso, pues lo llegamos a ver cotidianamente en un museo, y es la forma en la que nosotros podemos estudiar sobre los antepasados. Como se pudo ver en la hada anterior, lo que se buscaba era ver las ramas que se pueden llegar a encontrar en la antropología, viendo tanto sus definiciones, los campos que llegan a abarcar, sus características más importantes y cómo se pueden llegar a encontrar en nuestro día en día. Y en esta hada 3 lo que se busca es hablar sobre las teorías que llegan a abarcar la antropología. En ese trabajo lo que se hizo fue dividir las teorías en diferentes equipos para que pudieran investigarlo. Las teorías que se llegaron a ver fue el materialismo cultural, el evolucionismo, el neoevolucionismo, el particularismo histórico, el funcionalismo, el estructuralismo y antropología simbólica. Yo voy a hablar sobre dos teorías: la teoría del neoevolucionismo y la teoría del estructuralismo. En la teoría del neoevolucionismo intenta explicar en pocas palabras la evolución según el pensamiento de Darwin. ¿Qué tipo de pensamiento tenía Darwin? Darwin comentaba que los seres humanos pasamos por un proceso de evolución según nuestros conocimientos y nuestros patrones que llegamos a realizar. Ese era el pensamiento de Darwin. Pero se llegan a descartar algunas cosas de la antigua evolución social y cultural. Esto normalmente se llegaba a observar, como que observar según los cambios sociales y los patrones de desarrollo. En el siglo XX, en el neoevolucionismo, se llegó a hacer un estudio explicando el desarrollo del individuo según el aumento progresivo de técnicas. Eso se podría decir que es la teoría del neoevolucionismo. Bueno, y hablando del estructuralismo, es una teoría enfocada a, más que nada plantea que es un tipo de sistema de estructuras que se enfoca en ver la sociedad cultural. Como se puede ver en las teorías, en la teoría del neoevolucionismo, se enfoca más que nada de dar a entender que la evolución pasa por diferentes tipos de etapas. Eso es lo que te quiere dar, lo que quiere dar a entender más que nada. Y el estructuralismo lo que te quiere dar a entender es que es una teoría que se enfoca a que todo sistema sociocultural tiene una cierta estructura. En pocas palabras se podría decir formas de organización según dicho sistema.
Esto es muy importante porque pues son formas de poder estudiar tanto la sociedad y los cambios que generan cada una de las generaciones. Y como se pudo ver en el ADA 3, lo que se buscaba era como explicar los tipos de teorías que se llegan a encontrar en la antropología y pues diferenciarlos un poco para saber cómo son cada uno de ellos. Y ya en la ADA 4 lo que vimos fue una línea del tiempo de los homínidos. Se vieron homos y también se vieron australopithecus. Yo voy a hablar de dos homos, el Homo habilis y el Homo erectus. Hablando sobre el Homo habilis, vivió en África entre el 1.9 y 1.6 millones de años atrás. Su descubrimiento fue entre 1962 y 1964. Aquí en una parte de la pantalla voy a estar mostrando una imagen que más que nada me entiendan sobre las características físicas que voy a estar dando. Su cráneo era un poco redondo. Sus incisivos eran se puede ver que sus incisivos eran muy expandidos, muy prominentes, se podría decir. Sus molares eran grandes y con un gran esmalte, y tenían ausencia de diastema. Culturalmente, la gran parte de alimentos que ellos consumían era carne, por lo que sus dientes funcionaban de forma de espadas, eran muy filosos. No se sabe con seguridad si eran cazadores o carroñeros. La información que se tiene de ellos, de sus actividades, hacen como que no tener algo certero sobre si eran cazadores o carroñeros. Eran capaces de utilizar pues diferentes tipos de piedra para la cacería. Eso sí, se pudieron encontrar varios hallazgos de que sí llegaron a hacer diferentes tipos de herramientas. Y ahora hablando sobre el Homo erectus, vivió entre el 1.8 millones de años y 350.000 años antes del presente, y habitaron en Asia Oriental, en China y en Indonesia, y se descubrió entre el 1921 y 1937. Sus características físicas en una parte del video, en esta parte voy a estar poniendo la imagen para que pues más o menos me entiendan. Su cuerpo se podía mover de forma bípeda. Su cráneo se encontraba pues digamos un poco parecida tanto a la de los gorilas y los seres humanos, y su volumen craneal era baja y angular. Cambió pues a lo largo de los tiempos, eso se fue según lo que se fue investigando, y sus dientes eran muy grandes a comparación de otros antecesores. Y ya hablando más sobre el Homo erectus y sus culturas, eran nómadas, se cambiaban constantemente de lugar, y también se caracterizaron por sus avances tecnológicos de crear el fuego y la creación de algunos tipos de herramientas para la caza. Además, se caracterizó por la convivencia de comunidades y por realizar la acción de cocer la carne. Bueno, y para concluir, pues hay que tomar en cuenta que la antropología como materia es muy importante, porque vemos un montón de cosas de nuestros antecesores y nos podemos dar cuenta de las cosas que hemos mejorado. Y es muy importante porque así como nos damos cuenta qué tanto hemos cambiado, también nos ayuda a poder generar algún tipo de cambio si vemos que todavía nos falta. Y eso es muy bueno. También aprendemos sobre las actividades que hacíamos anteriormente. Antes no se hacían eso de cazar o salir todas las mañanas a buscar alimento. Hoy en día ya no se hacen ese tipo de actividades.
que hoy en día pues ya es raro de ver así. Ahora ya lo moderno es todo lo tienes práctico y lo tienes a la mano, si no ya lo tienes guardado, algo así. Eso es lo bueno de tener este tipo de materias, porque por ejemplo, esta es una de las materias de antropología y también tengo mi optativa. Considero que en ambas ves sobre pues la historia del ser humano más que nada, ¿no? Ves sobre los cambios evolutivos y pues también las teorías, porque no es nada más solo saber que Homo sapiens, Lucy, no, es saber, por ejemplo, la teoría del por qué que hay una evolución, en la teoría de Darwin, que fue una de las que se mencionaron en el neoevolucionismo. Hay muchas cosas que tienen el porqué y hay evidencias, y eso es lo bueno de tener una materia así, porque pues nos concientizamos y aparte aprendemos más sobre nuestra historia, y es muy importante. La verdad es una materia que me gusta porque no es algo que digas que es tan difícil, pero pues sí tiene su tiempo y dedicarle un momento, pues sí llegas a aprender cosas que a futuro dices, bueno, me sirvieron de algo. Eso ha sido todo. Mi nombre es Eduardo Lizarraraz. Mírame en YouTube,